Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Ateneo de Granada, para quien no lo conozca, vuestra casa. Un espacio donde nosotros promovemos la cultura, el debate, el conocimiento, los saberes, todo lo que tenga que ver con la dinamización de una sociedad que necesita que la estemos moviendo en tantísimas temáticas como sabéis que hay por ahí que son importantes, ¿no? Bueno, esta tarde, este es el ciclo de la educación a debate. Y el ciclo dentro de la sección Educación y Sociedad. Y el ciclo, los dos últimos años, está teniendo una finalidad muy clara, que es la de trabajar, o sea, traer aquí a colación los ciclos, los proyectos de innovación que están desarrollando los centros, en los cuales el alumnado tiene un protagonismo bastante grande. Porque lo que necesitamos es conocer qué dicen ellos, qué opinan ellos al respecto de esos trabajos que están realizando en su centro, en esos proyectos. Y bueno, y esta tarde concretamente pues vamos a tener un proyecto que se está llevando a cabo ya durante varios años y en Monte Oriental de Vinayo, donde bueno, pues se está trabajando un tema que nos parece fundamental y en los tiempos actuales y que todos conocemos por qué, es fundamental. Es el de la memoria democrática, aunque antes era memoria histórica, pues memoria histórica y democrática. Bien, ya sabéis un poco el horizonte social, la línea, cómo va, ¿no? Es decir, nuestra juventud está teniendo un desconocimiento bastante grande de la historia más reciente, de la historia de España más reciente. Eso lo estamos advirtiendo en los centros, luego las encuestas que se hacen, los estudios que se están haciendo sobre y demás. Hay alumnado que no conoce algunos de los... no sabe, por ejemplo, quién era Franco, quién fue Franco. Sin embargo, los mensajes que le llegan a través de redes sociales le están bombardeando y diciendo quién era Franco desde la perspectiva de quienes están lanzando esa propaganda, con una intencionalidad muy clara, y es tergiversar totalmente lo que es la historia de España, y hacer bueno lo que los que nos ponemos a verlo y lo hemos estudiado, sabemos que no es tan bueno, evidentemente, porque claro, pensar que ahora volviéramos a la dictadura, pues parece que íbamos a volver a la Arcadia, y sabemos lo que fue la dictadura, sabemos también la propaganda de la dictadura para hacerse buena a los ojos de la población española de ese momento. Bueno, no me extiendo más porque, bueno, la semana pasada tuvimos la presentación del libro La hambruna franquista del profesor Miguel Ángel del Arco. Hicimos la presentación de ese libro dentro de un ciclo que estamos llevando a cabo, que son 50 años de democracia y libertad. Y, bueno, pues ese libro es muy esclarecedor, porque la hambruna se pudo haber evitado si el régimen hubiera hecho lo posible, pero el hambre fue un arma, el hambre fue utilizada por el régimen como un arma política, como un arma de control, de represión de la población española. Y se podían haber hecho muchas más cosas de las que hizo el régimen, porque el régimen no estaba interesado. Bien, de cualquier forma, hoy nos viene aquí, nos visita en el Ateneo este grupo de profesores, profesora, el coordinador José María García, la profesora María Victoria y 4 alumnos que no me sé su nombre, pero que ellos se van a presentar ahora después, ¿vale? Y que son alumnos que han estado trabajando en un proyecto que nos parece fabuloso y que creo que son los que necesitamos en los centros para que esta juventud nuestra vaya abriendo los ojos y vaya viendo pues cómo ha sido la historia de España y qué es lo que podemos hacer nosotros para seguir prodigando en favor de un conocimiento mayor de esa historia de España. Yo ya los voy a dejar a ellos porque generalmente esto hubiera sido una mesa redonda que yo hubiera moderado, pero ya me han dicho que lo traen todo preparado, así que yo aquí bueno, no tengo ya por qué estar aquí. Ellos se van a encargar de todo y me parece fantástico. Así que venga, les damos a ellos la palabra y ahí la tienen. Venga, ahora.
se oye bien, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, estamos, como dice Antonio, hemos venido dos profesores, Victoria y yo. Faltaría Lara, que no ha podido venir, que también es compañera de departamento y también organiza y colabora. Y han venido 4 alumnos, Manu, Erika, Hugo y Julia, y para explicar un poco de lo que hemos estado haciendo en los últimos 4 cursos, 5 ya con este académico, en cuanto a memoria histórica y democrática en las aulas. Yo empezaré y Victoria hablaremos un poco del contexto, los principios, los pilares fundamentales de cómo lo planteamos este proyecto en un principio, cómo se ha ido desarrollando, y luego ellos irán hablando de las diferentes actividades y proyectos que han ido desarrollando, porque al final son ellos y ellas los que lo desarrollan y los que lo llevan a cabo, y que mejor que lo expliquen ellos, claro. Entonces, si os parece, vamos a hacer un sprint inicial explicando la historia y yo un poco cómo surgió todo, cómo se ha organizado, cómo se ha desarrollado, y ya ellos van interviniendo explicando sus partes, ¿vale? Pues, ¿se ve, no? Sí, vale. Pues como decimos, todo empezó en el curso 2020-2021, gracias también y a la connivencia de la biblioteca del centro, el equipo directivo, que nunca nos puso pega ninguna, al contrario, nos abrió campo, y todo el campo hemos corrido, todo lo que hemos podido. Y la comunidad educativa, familia, AMPA y compañeros de otros departamentos que algunos estaríamos a favor, otros no tanto, pero por lo menos los que han colaborado, y los que no han querido, pues por lo menos no se han puesto en contra. Y hemos podido ir desarrollando una serie de actividades y proyectos a lo largo de estos 5 cursos, ¿vale? Lo hemos dividido por cursos, para que quede un poquito más organizado. Entonces, el primer curso, ¿cómo empezó todo? En principio lo centramos un poco en segundo de bachillerato, aprovechando pequeñas efemérides, porque el currículo no da opción a hacer cosas de memoria. Como mucho en segundo de bachillerato, en Historia de España, en aquella época todavía no estaba la LOMLOE, no se podía hacer el cuarto de la ESO. Entonces, aprovechando pequeñas efemérides, pequeñas propuestas de investigación concretas para tratar algunos temas específicos del temario. Proyectos de investigación, trabajos de investigación en grupo o individuales. Algunos ejemplos de estas lecturas, por ejemplo, lo que llamábamos momentos de braserico, eran lecturas en las que les proponíamos una lectura voluntaria al alumnado con un dossier de trabajo asociado para que relacionara un poco el temario con lo que se explica en las novelas y trabajar aspectos concretos, sobre todo de la represión franquista, que no se llega a dar en el temario. Y mezclamos un poco, no empezamos con estos libros son un poco el cúmulo de todos estos años, se han ido sumando clásicos como el Requiem por un campesino español, por ejemplo, La voz dormida, y le hemos añadido novedades literarias, como la novela gráfica de Carboneras, otro clásico olvidado que es La plaza del diamante, Los surcos del azar, pero bueno, en actividades, lecturas y películas con un dossier asociado que tenían que ver y ir rellenando, incluso investigando según algunos aspectos concretos. Todo esto con la idea de cuando dábamos el franquismo, para poder trabajar un poco la represión de alguna manera un poco más concreta. También propusimos trabajos interdisciplinares de investigación. Con lengua, por ejemplo, hicimos de Lorca basado en hechos reales, juntamos el poema de la Guardia Civil para trabajar un poco los movimientos obreros jornaleros, las revoluciones jornaleras de los años 20 en Andalucía. Y luego, coincidiendo que aquel año Victoria, Lara y yo dábamos segundo de bachillerato, cada uno daba una materia, yo daba historia, ella daba arte y Lara daba geografía. Hicimos un proyecto que conjugaba estas 3 materias en un solo tema, que era investigar si hubo un fascismo español o una derecha fascistizada, y tenía que investigar desde estos 3 ámbitos, ver cómo fue el fascismo español en los años 30. ¿Vale? Entonces eran trabajos voluntarios, tutorizados, y que hacían los alumnos que querían, con la idea, siguiendo el curso del temario, pero con ya ellos voluntariamente en su casa, tratando de investigar un poco y tratar un poco la represión franquista. Y ese año también hicimos las primeras jornadas de memoria en el instituto. Vinieron 2 compañeros de tarea, de faena, un arqueólogo antropólogo, Iván Sánchez Marcos, que nos dio una charla sobre la identificación de crímenes de lesa humanidad en el estudio antropológico de fosas, exhumación de fosas. Y otro compañero de la Costa, que está en la Asociación de Memoria de la Costa, no sé el nombre, Fernando Alcalde, nos vino a explicar lo que fue la desbandada y el papel de las brigadas internacionales en la desbandada.
Fueron 2 horas en las que los grupos se partieron, una hora con uno y otra hora con otro. Y esas fueron las primeras jornadas de memoria que hicimos en el instituto. El segundo curso ya la cosa, mantuvimos lo que habíamos empezado y ya nos ampliamos tanto las actividades y las propuestas de investigación como los cursos, los niveles educativos a los que nos ceñimos. Propusimos un club de lectura de memoria, empezamos a hacer, a través de la materia de ciudadanía y de valores, un mural dedicado a la desbandada. Hemos hecho un total de 3, ahora lo iremos viendo. Desarrollamos la segunda jornada de memoria histórica y sobre todo el proyecto Profundiza. El proyecto Profundiza es un proyecto que propone la Junta, en principio para alumnado de altas capacidades, pero nosotros lo abrimos a todo el alumnado que le interesara el tema. Es un proyecto extraescolar por las tardes, es voluntario, vienen los niños y niñas que quieren, de 4 a 6 por las tardes. Y tú lo puedes dedicar a la temática que tú quieras. Nosotros lo hicimos dedicado a la memoria histórica. Y eso fue en realidad la chispa que arrancó que acabó de arrancar todo el proyecto. El club de lectura eran capítulos seleccionados de estos 2 libros en principio, luego hemos ido ampliando. El país de la desmemoria, de Juan Miguel Vaquero, y Agujeros en el silencio, de Emilio Silva. Y pues puntualmente nos juntábamos y poníamos en común a las conclusiones a las que les habían hecho llegar estas lecturas, simplemente eso. Dudas, preguntas, cosas que les había sorprendido. El tema de la desbandada, cogimos una serie, aprovechando en febrero, que es el aniversario de la desbandada, dedicamos una semana y media a que el alumnado, en este caso de tercero de la ESO, de valores éticos, ciudadanía, y de tercero de la ESO, de historia, geografía en este caso, les preparamos material para que investigaran qué fue la desbandada, cuándo pasó, dónde pasó, por qué pasó, quién lo sufrió, quién lo llevó a cabo. Y luego todo eso lo plasmamos en un mural, en uno de los plafones que hay en el instituto. Están dedicados a que los departamentos lo usen para difundir un poco sus trabajos. Pues nosotros cogimos uno, el colorado, para que se vea bien, y hicimos el primer mural de la desbandada. Y este es el resultado final. Aquí participaron alumnos de tercero de la ESO, de primero de FP, de básica, de automoción, y iban pasando a ratos, porque esto no se hace del tirón, se va haciendo a ratos durante una semana y media. Iban pasando 2 o 3 alumnos, de los diferentes compañeros los van dejando y ellos lo van haciendo. Y este fue el primer mural de la desbandada. La segunda jornada de memoria histórica ya no fueron 2 horas, fueron todas las jornadas lectivas, todo el día. Y conseguimos otra vez que repitiera charla Iván Sánchez Marcos, conseguimos que nos diera una charla telemática el profesor de la Autónoma de Madrid, el Fernando Hernández Sánchez, y luego Adam Mayor, de la Generalitat de Cataluña de Derechos Humanos, que es especialista en fascismo y neofascismo, que nos dio una charla explicando un poco cómo era el fascismo español de los años 30 y sobre todo el eco que ha tenido el neofascismo, tardofranquismo y neofranquismo en la actualidad, el papel que tiene en la actualidad todo este discurso reaccionario. Y bueno, estas son imágenes de las charlas, todavía estábamos con las mascarillas. Y como digo, lo que en realidad hizo que explotara todo fue el proyecto Profundiza. Ese primer año lo llamamos Lo que la tierra calla. Al principio le vamos a dedicar a localizar, identificar lugares de memoria en la comarca de los Montes, porque ahora que se ha publicado el mapa de fosas de España, si os fijáis, de Colomera, hay entre Colomera, ¿cómo se llama este pueblo? Diezma, ¿no? El pueblo que hay detrás de Jaén. Diezma. No, Huelma. Diezma está hay un agujero negro que parece que ahí no pasa nada, que son los montes orientales. Y sabemos perfectamente que, por testimonios de abuelos, que en Innayo hay una fosa en el cementerio viejo. En Piña se llevaban a la gente a fusilar. También hay fosas, en Daifontes hay otra fosa en el cementerio, pero curiosamente ahí no aparece. Entonces la idea es intentar localizar lugares de memoria, como fosas sobre todo, o zonas donde se fusiló. En el cementerio de Daifontes, en el muro de hormigón hay unas cruces. Si vais, esas cruces es que ahí los fusilaban, los ponían ahí en la pared y cerraban sesión. Los fusilaban allí y luego llevaban a la fosa del cementerio. Pero eso no está. Entonces la idea era esa. ¿Qué pasa? Que ese proyecto era de un mes y medio y no nos daba tiempo. Y al final lo decidimos hacer de localización de deportados de la comarca a los campos nazis, a Mataos en Ibuse. Gracias a este proyecto fuimos a ver las fosas de Vilna. Conocemos a Paco Carrión del proyecto de la Universidad de Granada, que nos abrió todo el laboratorio, el barranco, todo. Son muy generosos. Y aún a día de hoy siguen haciendo. Y fuimos en verano, ya acabado el curso, ¿no? Pues ya en julio,
y vinieron Julia, Alba y Lucía, que son las 3 alumnas que empezaron este proyecto. Y ahora os dejo con Julia, que os va a explicar un poco en qué consistió este primer proyecto del proyecto Profundiza, ¿vale? Que en principio iba para lugares de memoria y al final lo hicimos sobre deportados de la comarca en los campos nazis. Y ahora Julia. Pues como ha dicho José, yo comencé ese primer proyecto Profundiza, dos compañeras más, Alba y Lucía, que no pudieron venir. Y comenzamos primero con unas clases teóricas, porque claro, alumnas de cuarto de la ESO, que en sus casas nadie hablaba sobre la dictadura, no podían comenzar a investigar sin saber de lo que iban a hablar. Entonces hubo primero unas clases teóricas, también vimos algunos documentales como El silencio de otro o Bajo el almendro, y tras eso nos pusimos ya a investigar en archivos y fuentes primarias. Algunas de estas son prensa histórica digitalizada, como la de Adelante, incluso el Memoria Democrática de la Generalitat de Cataluña, o los archivos Arrose, bueno, pero eso fue poco a poco, no desde el principio entramos en materia, o el Memorial de la Deportación, entre algunos de ellos. Aquí tenía algunos ejemplos de periódicos donde encontramos pues, que hablaban de nuestros pueblos, de Nayor, de Colomera, del Frente. Y aquí tenemos el Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña, que fue de donde conseguimos sacar el censo de deportados, de los 17 deportados de la zona de los Montes Orientales, y pudimos realizar pues, esa lista que actualmente tenemos sobre los rockpañers, que ellos no quieren que se les llame así, de los Montes Orientales. Otro ejemplo de archivos fueron los archivos Arrose, que eso sí fue ya posterior, en el que nos impactó mucho conocer, por ejemplo, testimonios como este de una mujer que le escribe al campo de concentración para que le envíen un certificado de función de su marido, o incluso del propio libro de muerte, en el que veíamos que a lo mejor en un día habían muerto 40 personas por la misma causa y no era real, era algo como que estábamos conociendo de primera mano toda la verdad y toda la historia que no nos estaban contando. Tras esto conseguimos establecer nuestra lista de 17 deportados, en el que nos dimos cuenta que solo 3 de ellos fueron liberados y sobrevivieron, y pues pudimos hacer un rastreo del momento en el que entran, el campo en el que entran, fecha de defunción y fecha de salida. Tras esto conocimos lo que son las Stolperstein, estos adoquines en memoria a los fallecidos de campos de concentración, y emulamos un Stolperstein con nuestros 17 deportados, en los que tras realizarla lo pusimos en una zona del instituto, nuestro rincón de la memoria, y más tarde hubo una inauguración en la que asistieron incluso alcaldes de los pueblos de algunos de estos deportados, y pudimos darle más visibilidad a todo nuestro proyecto. Aquí tenéis más imágenes. Toda la información recopilada la subimos a estas páginas que siguen todavía activos, creo, así que si pincháis, o sea, si escaneáis los QR podéis acceder, donde encontramos información sobre nuestros deportados y eso, la Stolperstein, en general como la cumbre de nuestro proyecto. Otro padre, y nuestras redes sociales, donde también siguen publicando José y toda la administración lo que se va realizando y el fin de nuestro proyecto. Bueno, estas son algunas imágenes de dos de los deportados que nos cedió Ana Esteban García, una sobrina nieta de uno de los deportados que vino al instituto a realizar una charla. Pues fue bastante gratificante ver que nuestro proyecto tenía esa parte tan humana, que yo creo que es la que más me ha llenado al fin y al cabo, de que está conectando con gente y que realmente lo que hace tiene un fin humano en todos nosotros, como alguna herida que estamos intentando cerrar o algo de lo que no se ha hablado, porque por ejemplo en mi caso yo no sabía de nada de esto porque en casa no se hablaba, porque yo me di cuenta que mi abuelo había sufrido, pero
eso era un tema tabú incluso 50 años más tarde. Entonces, que vivamos en una democracia y que no se pueda hablar de nuestro pasado sin sentir miedo era algo que sentimos que tenemos que intentar cambiar. Y bueno, ya pasamos al segundo discurso, que este también mantuvimos todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento y bueno, añadimos algunas cosillas más que Sí, nos explica Victoria. En el curso 2022-2023, como dice José, se continuaron con las actividades que se habían hecho en los cursos precedentes, ampliándose. Sobre todo lo que se amplió es que en los primeros cursos fue para segundo de bachillerato, cuarto de la ESO, y bueno, los alumnos las alumnas en este caso, que eran dos chicas, que estaban en el Profundiza, y ya pensamos en el departamento que el proyecto tuviera una ampliación a todos los niveles de la etapa educativa de la ESO y de bachillerato. Se continuó con el mural de la desbandada, que se hace en el mes de febrero, que se llevan haciendo todos los años, y que es un momento en el que pues, se recuerda este episodio tan triste de la guerra civil española y tan desconocida y tan cercana también a nuestro territorio. Y también en este curso fue, como ha comentado Julia, pues ya se empezó a divulgar un poco el trabajo que se estaba haciendo en el centro, en la inauguración del memorial con los estopertones. Aparte de los alcaldes también vino la prensa, se abrió el canal de Instagram. Ese año, en este curso, se empezó a hacer una labor de divulgación más amplia, que en muchos casos ni siquiera fue pretendida porque fueron gente interesándose por el proyecto. Algunas ocasiones éramos nosotros con los alumnos participando en otras actividades para que se conociera un poco lo que se estaba haciendo en Monte Oriental. En este sentido, el primer gran espacio donde se pudo divulgar el proyecto fue en el primer Congreso de Historia con Memoria en Educación, que tuvo lugar en Pamplona y que bueno, pues fue bastante interesante como docente, y Julia que estuvo, pues yo creo como alumnos también, porque ahí pueden ver las fotos de ese congreso, y allí lo que se dio cita era muchísimos profesores, tanto de secundaria como hablando de sus proyectos en torno a la memoria democrática. Y en nuestro caso, pues nosotros pensamos que quien tenía que ir a hablar del proyecto eran las alumnas. Y podéis ver una de las imágenes que está Julia medio, Lucía y Alba de pie, y están explicando el proyecto en un auditorio de gente, bueno, que no había alumnos, que eran las únicas 3 alumnas. Al terminar de exponer el proyecto, mucha gente se acercó y se acordará a Julia que le firmaran el libro, el programa del congreso. Se quedaron boquiabiertos porque, claro, además eran bastante pequeñas, estaba en primero de bachillerato ese año, explicando lo que estaban haciendo, lo que estaba suponiendo para ellas, pues, del conocimiento que estaban adquiriendo de la historia de su comarca, de la experiencia de ver, como comentaba Julia, que lo que estaban investigando estaba impactando en el conocimiento histórico y también en que muchas personas, ahora lo vamos a ver más adelante, incluso conocieran lo que había pasado con sus familiares, porque la historia de estos 17 deportados a Mauthausen no la conocía mucha gente en la comarca. En ese sentido, pues bueno, estuvimos participando también en las jornadas de memoria de Autónoma de Madrid, y en este caso fue algo que nos llamaron desde Montejica, desde su instituto, desde el ayuntamiento, nos pidieron que fuéramos a contar la historia de los deportados que habían investigado en el Profundiza del año anterior, y ahí que nos fuimos a contárselo a los estudiantes de IES de Montejica y también a los vecinos del pueblo. Muy interesante la visita. Antes ha hablado Julia de Ana Esteban, que la tenéis en el centro de la fotografía, que es sobrina nieta de José Esteban. Tenéis la fotografía de él en la imagen. Pues vino al instituto para contarnos la historia de su tío y cómo ella es memorialista y vive en Cuenca, hace una labor de recuperación de la memoria de estas personas muy, muy combativa, pero vino a contarnos una historia que es la historia de muchas españolas y españoles que un día desaparecieron al acabar la guerra o antes,
como el caso de su tío, que salió para combatir en la Guerra Civil Española y no supieron más de él. Se tuvieron que ir del pueblo, eran bastantes hermanos, se fueron cada uno a un punto de la península a trabajar, porque en el pueblo los tacharon de rojos, pero sabían dónde estaba su tío, y nos contó que fue hace como 10 años aproximadamente, o 15 años, cuando se enteraron de que había muerto en un campo de concentración en Mauthausen, en Austria. Y bueno, pues conocer su historia de primera mano, cómo vivió la familia, todo este proceso de primero no saber absolutamente nada y de luego esta incredulidad de decir, pues nuestro tío murió en un campo de concentración nazi, porque pues, eso también fue algo que luego después estuvimos investigando, cómo acabaron ahí, porque teníamos el final y nos interesó también ver cómo terminaron ahí. También estuvimos en Madrid, en el Congreso de los Diputados, donde presentaron las alumnas el proyecto ante los ponentes de la Ley de Memoria Democrática. Y creo que fue interesante porque fue esa oportunidad de si el currículum es abierto y se pueden decidir que se puede hacer en la asignatura de Historia, que se puede aprender historia utilizando fuentes primarias, como ha dicho Julia, y a partir de ahí aprender un proceso histórico como es la Guerra Civil Española, la posguerra, el exilio y demás, pues es también gracias a que las leyes son un poco más flexibles y nos dan más oportunidades a no estar centrados en temarios más cerrados. También participamos en unas jornadas de la Fundación CIBE, en la Facultad de Derecho, pero lo más interesante de este año fueron dos acciones que fueron ya en el centro, donde hay tanta divulgación, que luego se divulgaron también, que fue el Profundiza. El primer año estuvieron 3 alumnos, en este año pues ya veis que se sumaron más alumnos, muchos se interesaron cuando ellas fueron por las clases contando lo que habían hecho, pues muchos alumnos al año siguiente querían participar, investigar también ellos sobre sus vecinos. Y ahí tenéis la fotografía de los alumnos que participaron en el proyecto ese año, y además fue muy intergeneracional porque el primer año había solo alumnos de cuarto de la ESO y el año siguiente ya había alumnos desde primero hasta cuarto y algunas de bachillerato como Julia, que en teoría no podían estar en Profundiza pero que también venían a participar. Y la otra gran acción o proyecto que tuvimos fue la exposición en homenaje a estos 17 deportados a los campos, que se hizo en mayo, pero que estuvimos haciéndola desde el Departamento de Historia y Geografía todo el curso. Y bueno, pues ahí participaron todos los niveles educativos, desde primero de la ESO a primero de bachillerato, la comunidad educativa, porque las madres de la AMPA también se integraron. Bueno, como ha dicho José, también compañeros, no solamente del departamento, por ahí está Norberto, que nos ayudó a hacer un montón de cartelería y demás. Y nos ocupó todo el curso buscando, como dice José, porque esto no es en nuestras asignaturas de historia, lo que fuimos haciendo es hablar con los alumnos y que ellos pensaran qué querían aportar en esa exposición. Y cada nivel educativo decidió trabajar o investigar sobre una cuestión concreta. Primero de la ESO, que hay una fotografía de un alumno ahí con la cara de Ana Fran, decidieron trabajar a los niños en los campos de concentración, porque cuando le contamos la historia de sus vecinos, enseguida conectaron con Ana Fran, con los judíos, nos explicaban muy bien cómo españoles estuvieron en los campos y decidieron investigar sobre los niños. Segundo de la ESO se encargó de crear una maqueta del campo de Mauthausen. El tercero de la ESO y cuarto hicieron un mural en el que compararon la vida de Antonio Machado, el exilio de Antonio Machado, que como saben fue unos días prácticamente, con el de Antonio Valdivia, que es un vecino de la comarca de los Montes Orientales, que tiene una historia de exilio brutal y que en ese panel se explicaba. Y las alumnas y alumnos de primero de bachillerato dedicaron su panel a recordar a las mujeres que habían estado
republicanas españolas que habían ido a campos de concentración. Yo he de confesar que aprendí con ellos porque, aunque he hecho historia, que no me avergüenzo de decirlo porque además yo en la carrera no se habló de nada de esto en ningún momento, aprendí con ella y con ellos porque no tenía ni la menor idea de que tantas mujeres republicanas habían estado en campos de concentración y que habían sido tan combativas en Francia y luego en los propios campos. Y lo que hicieron, ahora vuelvo para atrás, lo que hicieron las alumnas de bachillerato fue con la silueta de Neus Català, con el uniforme de pijama de raya, colocar en la zona negra el nombre de todas las mujeres que estuvieron en estos campos de concentración, principalmente en Ravensbrück, esta española. Muy interesante la participación de la familia, en este caso, que las madres de Lampa decidieron hacer un panel en el que contaban la historia de los vecinos de la comarca, como desde los pueblos de donde sale y el final tan terrible que tiene en Mauthausen, estos 3 vecinos que son liberados y de los que no hemos podido saber hasta el día de hoy qué pasó con ellos, porque es difícil rastrear. También sabemos que muchos murieron poco después de ser liberados por enfermedad, porque estaban famélicos y no consiguieron sobrevivir. Y fue una manera de que las familias pues también participaran en la exposición y también participaran del proyecto y del conocimiento que se estaba generando en torno a él. Y bueno, tienen el mapa que hicieron, y estas fotografías son de los días en los que se abrió la exposición, que se abrió primero al centro, donde cada grupo de alumnos explicaba a los visitantes cada uno de los paneles, y luego hubo una tarde, bueno, una mañana, pero por la mañana también podía venir todo el mundo porque estuvo abierta de manera continua un par de días, y un día se abrió por la tarde y ya vinieron pues, vecinos de la comarca, vinieron también familiares, la familia que veis arriba son nietas y bisnietas de uno de los muertos en Mauthausen, y para ellas pues, fue una auténtica sorpresa que tantos años después alguien se acordara de su abuelo y de su bisabuelo, y fue realmente emocionante contar con ellas que vinieran a ver el trabajo de recuperación de la memoria de estos vecinos. Y eso es una de las cosas que también ese año yo creo que ya se consolidó, el intentar integrar en el proyecto a los alumnos que por supuesto estaban, a los compañeros que quisieran, pero también a los familiares y a la gente de la comarca, que en algunas ocasiones incluso nos llamaban para preguntarnos, pues que mi abuelo desapareció en la guerra. No sé si José se acuerda de un matrimonio que unos hermanos súper mayores que han venido sistemáticamente a todo lo que hemos hecho porque siguen buscando a su padre. Es como que la escuela de repente se convierte en un centro de investigación y un sitio al que recurrir para tratar este tema. Yo creo que es un poco el valor que ya empezó a tomar también en este curso 22-23. Bueno, y pues ya, el siguiente curso, lo mismo de siempre, vamos acumulando cosas y vamos perfeccionando también un poco, que esa última historia al final es que no tienes tiempo, tienes que hacerlo a hora suelta, preparar las cosas con nocturnidad y alevosía y ponerla en práctica a rato suelto como puede, con quien puede y cuando puede. Entonces el siguiente curso, el 23-24, continuamos con la divulgación, fuimos a las jornadas de investigación en la Facultad de Educación, aquí en Granada. También fuimos nos invitó el Instituto Cervantes a Madrid. Ahí estuvieron delante de otros institutos, ¿no? Porque había otros institutos de España explicando cada uno su proyecto. Charlas telemáticas con especialistas. Nos dieron charlas los del Instituto de Memoria de Navarra, Montse Fernández Garrido, que es la nieta del maqui más afamado de la comarca de los Montes, el Ollafría. Y ella nos explicó, de hecho el año pasado fue. Sí. De hecho ella el año pasado vino a presentar su libro y nos dio la charla en presencial en el instituto, pero no solo sobre su abuelo, sino sobre todo de su... Es que no sé si era su abuelo o su bisabuelo. Era su abuelo. Entonces también, sobre todo, ha escrito un libro, se llama Las 3 generaciones rebeldes, pero refiriéndose a las madres, a las mujeres, a su abuela, a su madre y a ella.
el papel de la mujer no solo en la guerra, sino sobre todo en la represión. Porque los hombres o los matan o se van al monte, pero las mujeres se quedan. Son las que tienen que mantener la familia, a los chiquillos, a la gente mayor, las que tienen que trabajar, pero les hacen ir al cuartel de la Guardia Civil todo el día a quedarse en la puerta esperando, con lo cual no pueden trabajar, las rapan, las violan, les pegan. Ellas son las que sufren en realidad toda esta represión franquista. Y entonces ella en ese libro viene a reivindicar ese papel de las mujeres. Habla de su abuelo, de Olla Fría, y reivindica sobre todo el papel de las mujeres. Y ella nos dio la charla de telemática, pero luego el año pasado, que estuvo alguien presentando el libro, pues vino al instituto y nos dio una charla. También vino Paco Carrión, del proyecto de las fosas de Vilna, y bueno, Juan Carlos García Funes, que es un especialista en batallones de trabajo esclavos de presos franquistas a lo largo de la península ibérica, y nos firmó un libro, lo conocimos en Madrid en unas jornadas que fuimos, y de hecho gracias a este trabajo hemos conocido el nombre de 110 personas de la comarca que estuvieron penando en batallones disciplinarios de trabajo en el Pirineo Aragonés, en Burgos y en Galicia. Hicimos las terceras jornadas, igual como la segunda, todas las jornadas lectivas. En este caso, Carlos Hernández de Miguel, el periodista de los campos de concentración, que ha escrito el libro. María Rosa Lánega, una artista que coge imágenes antiguas y las pasa por su filtro y le da su visión particular a imágenes reales de la guerra, pues sobre todo de la guerra, la represión y la posguerra, a Carboncillo. Si podéis consultarle la obra, veréis que es muy interesante. Fernando Hernández, que también repitió, y Elisa Cabrerizo, una forense de Granada, que está trabajando en el Valle de Cuelgamuro, la identificación de restos, y también es muy cercana, es amiga de hecho. Y vino y nos dio una charla de memoria histórica, ley de memoria, y lo que es un genocidio, cómo se identifican los crímenes de lesa humanidad en restos óseos. Y luego, el tercer año de Profundiza, le llamamos Profundiza, pero aquí ya se dejó de llamar Profundiza, él investiga y descubre, pero bueno, a los colegas es Profundiza. Y ahora Erika va a explicar un poquito, si le quieres dar también, echarle una. Bueno, pero ¿puedo hablar así? Sí. Bueno, pues yo voy a explicar lo que hicimos estos años de Profundiza, que se basó básicamente en hablar sobre las mujeres represaliadas y los maquis. Primero hablamos de las mujeres y básicamente nos centramos en una web en la que se encontraban todas las mujeres que fueron represaliadas por varios motivos, entre ellos pues ser esposas de Rojo, y básicamente eso porque las mujeres en época franquista no tenían el reconocimiento que tienen ahora, por lo que básicamente si su marido era Rojo, en este cartel por ejemplo está la mujer de Olla Fría, que no hizo nada, simplemente Olla Fría era antifascista y por eso ella al final terminó represaliada, y la represaliaban de muchas formas. Las podían violar, fusilar en algunos casos, pero también las rapaban y pues también las metían en la cárcel. Entonces lo que hicimos, que podéis ver ahí en la tabla, pues hicimos una tabla buscando la información en la web que he dicho anteriormente y poníamos pues de dónde venían, el nombre y pues lo que pasó, por qué las encerraron en la cárcel, y bueno, algunas de ellas eran absueltas o sobreseídas. Y bueno, esta foto que veis ahí es la foto que hay detrás del cartel que hicimos al final, que la veréis después. Y ahora están aquí pues, los maquis, que son guerrilleros antifascistas que al terminar la guerra siguieron luchando en la montaña. En el cartel, que veréis después, dice los hijos de la noche, porque también los llamaban así, y básicamente lo que hicieron fue continuar la guerra por la montaña. Pero claro, no sin ayuda de las mujeres, ya que las mujeres eran las que les llevaban el medicamento y la comida para que pudiesen sobrevivir. Y pues con los maquis fue el mismo método de trabajo, y al final pues sacamos tablas con la localidad, el nombre, cómo los llamaban. Una partida muy importante fue la de Olla Fría, que se organizaban en partidas, y esa fue la más importante y la más buscada, ya que Olla Fría llevaba un montón de miembros y al final pues lo organizaba todo.
Este es el cartel de las mujeres y ambos carteles, ahora veréis el próximo, que es el de los maquis, los vimos el 14 de junio, ya que ese día se celebra el día de conmemoración de las víctimas franquistas. Ese es el cartel de las mujeres, que todos los carteles están pegados en distintos lugares de memoria en el instituto. Y ese es el de los maquis, que también lo expusimos. Vale, como dice Erika, el 14 de junio es el día que estableció la Junta para el día de homenaje a las víctimas de la guerra, de la dictadura y la represión. Actualmente sigue vigente, lo que pasa es que está, pues, como decía Mariano Rajoy, con los presupuestos, 0 euros. El que quiera hacer, que haga, como decía Hernán también. Entonces, pues nosotros lo hacemos. Como no pasa nada, pues hacemos. Y ese día, que oficial, aparece en el Boja, pues solemos presentar los trabajos finales que hemos realizado a lo largo del curso. En este año pasado, en 2023-2024, en el que estamos, hicimos un mural final, el panel de la entrada del instituto, que es el más grande, donde expusimos, ahora lo veremos, todas las actividades que hicimos a lo largo del curso. Hicimos un recital poético, titulado La voz a ti de vida. Aquí el equipo de la Universidad de Granada, de la Fosa de Vicas, nos facilitó esta imagen. Si os acordáis de la noticia de los restos de un niño de 12 años que encontraron, pues está en la bala, que tenía alojada en el cráneo la goma de borrar y la mina de lápiz. Y cogimos esta portada y hicimos un recital en conjunto con el Departamento de Lengua, un recital poético en el instituto, como podéis ver. Y también contamos con la presencia de Marina Valdivia. Esta mujer es sobrina de Antonio Valdivia, el que se exilió cuando la guerra. Pues ella era hija del hermano de Antonio Valdivia. Nació en Coyhaique, ella vivió en Francia toda su vida, se vino a Isnayó en los años 80, creo. Vive en Isnayó, vino a ver la jornada, nos dio una charla y estuvo allí viendo, además, porque vino la asociación de Maracena, la asociación de hombres feministas de Maracena, y nos proyectaron la película del maestro que prometió el mal. Y allí la vimos todos en el Zoom, todos los grupos que quisieron y pudieron venir a verla, y nos juntamos allí ciento y pico, la madre sí, pero era literal, 120 alumnos, más profesores, y nos vimos allí todos juntos. Y el mural que hicimos fue este al final. Y todo esto lo hacen los alumnos. Aquí expusimos todas las actividades que hicimos ese curso. Y ya el siguiente curso, el 24-25, que fue el curso pasado, lo mismo, conseguimos, el hecho más destacado fue que conseguimos que se estableciera una asignatura específica de memoria democrática. Oficialmente no es obligatoria, pero tú puedes solicitar materias de libre configuración de la temática que tú quieras. Entonces, nosotros preparamos una de memoria democrática para cuarto de la ESO y para segundo de bachillerato. Luego depende de que el alumnado se apunte o no. En este caso salió, pues se apuntaron en el cuarto de la ESO y conseguimos hacer esta materia de memoria democrática de los Montes Orientales. Vale. ¿En qué consistió esta materia? Es voluntaria, son 2 horas semanales, entonces no da mucho juego y tampoco les puedes meter mucha tralla teórica a la Segunda República, a la Reforma, al franquismo. Entonces lo que hicimos fue plantearla de manera práctica y dinámica y relacionada con la actualidad, aprovechando noticias de la actualidad, preparando las tan famosas situaciones de aprendizaje, relacionando con prensa, noticias de actualidad, como decimos, conversaciones con familiares, entrevistas, sobre todo de cara a que el alumnado, con todo ese material, haga su propia reflexión sobre temas concretos, sobre la represión, sobre la represión a las mujeres a través del patronato, el robo de bebés, temas concretos que íbamos trabajando a través de material específico que se les daba para que ellos hicieran su propio conocimiento, lo llevaran a casa y trajeran la información que ellos habían elaborado, que ellos a las conclusiones a las que habían llegado, conjuntándolo con lo que habían cotejado en casa, lo que saben los padres, las madres, los abuelos, que saben cómo les ha llegado, qué les ha llegado. Y a partir de ahí, ellos hacen sus propias reflexiones. Incluso hicimos muchos, Telecinco nos tendría que tener envidia, porque esos debates en clase eran sulfurosos. Debates, porque curiosamente los niños tienen un discurso más reaccionario y las niñas al revés. El problema es que siempre se escucha a los reaccionarios. ¿Qué hicimos nosotros? Ponerle el micro a los que nunca dicen nada, que suelen ser ellas,
Entonces les dimos información, fuentes, historiográficas, actuales, para que tengan argumentos, porque al final tú no puedes defender una cosa si no sabes con qué argumentos. Entonces les dimos argumentos, fuentes para que tuvieran argumentos y pudieran elaborar su discurso y defenderlo. Y las niñas se comían a los niños, evidentemente. Estas reflexiones las colgamos en la página web del instituto, que tenemos una pestañica en el apartado de proyectos, una específica de memoria, y ahí es donde colgamos todas las reflexiones de los alumnos, de todo el alumno que haga algún tipo de reflexión o trabajo de investigación sobre memoria histórica, que tenga que ver con memoria histórica y democrática. Y ahí la vamos colgando y le vamos dando difusión. Volvimos a hacer otro mural de la desbandada, el tercer año, este año, el año pasado, con los gremlins de primero de la ESO. Dedicamos una semana y media a trabajar con ellos, les dimos fuentes, documentales, podcasts, y ellos hicieron su información y elaboraron una serie de dibujos, reflexiones, y conjuntamente elaboramos el tercer mural dedicado a la desbandada. En este caso cogimos una escena de un cómic que se llama Paseo de los Canadienses, que lo pusimos en el centro y rodeándolo pues las tres fuerzas que provocaron aquella masacre, que murieron 2 meses antes que Guernica tuvo lugar la desbandada y murieron 15 veces más que en Guernica, pero la desbandada nadie conoce nada. De hecho, los alumnos siempre se sorprendían de que los maestros no sabían qué era la desbandada y eran ellos mismos los que le explicaban. Y en un lado fascismo con Mussolini, nazismo y el franquismo. También conseguimos que el FECIME, el Festival de Cine de Cortos de Memoria Democrática, viniera al instituto. Vino Gloria Vega, una de las cofundadoras, estableció un diálogo con los alumnos, proyectamos 5 o 6 cortos. Luego también hicimos el tercer proyecto de Investiga y Descubre. Eso me estaba pasando yo. Vale. El tercer Investiga y Descubre. Y este año lo planteamos meter el dedo en la llaga en un sector de la población que siempre está olvidado y que no caemos nunca en ello, que es la población gitana. La comunidad gitana en la comarca y en el instituto es bastante importante y parece que ellos no estuvieron allí, no sufrieron la guerra ni la represión. Y lo centramos un poco en la comunidad gitana, pero sobre todo en las mujeres gitanas, que fueron represaliadas por rojas, por mujeres y además por gitanas. Y cogimos este cartelico. Esta mujer es una abuela de un alumno que tuvimos en primero de la ESO, hasta el tercero ya. Y este dibujo de un artista gitano, Elio Gómez, sevillano, en la que dibuja a una mujer gitana que se enfrenta a pecho descubierto. Parece que lo ha inventado Amaral, pero esto ya se lleva haciendo mucho tiempo, enfrentándose al fascismo. Es verdad que cuesta mucho, porque la comunidad gitana es muy cerradilla, pero tenemos ahí un par de madres que están intentando hacer de intermediarios, ¿vale? Pero aún así conmemoramos el Día del Pueblo Gitano en Andalucía, que es el 22 de noviembre, el Día del Pueblo Gitano el 8 de abril, la Gran Redada, que es otro hecho que desconoce la gente, que fue el Holocausto Gitano, establecido por Fernando VI en 1749. Se dedicaron a separar gitanos de gitanas para que no se reprodujeran y así extinguir a la raza gitana. Y también conmemoramos el Samud Aripen, que es el holocausto judío gitano, que tuvo lugar en agosto del 42, creo recordar, y exterminaron a 5 o 6 mil gitanos en Mauthausen. Y se celebra la resistencia romaní el 16 de mayo. Ahora creo que le toca a Hugo, ¿no? A la 70, se lo sabe muy bien, tío. Lo que hicimos del proyecto, creo que ahora me lo he puesto. Lo dedicamos a la memoria de las mujeres. No, ahora sí, ahora le toca a ella, que si no hablo mucho. Bueno, pues como bien ha dicho José, además de dedicarnos a las mujeres gitanas, también nos dedicamos a las maestras que fueron depuradas. Bueno, estas maestras, pues para empezar, tenemos que centrarnos en el gran antecedente del franquismo, que además de la Guerra Civil fue la República. Durante la Segunda República comenzaron las mujeres comenzaron a ocupar puestos de trabajo, en este caso como maestras, y así pues comienzan sus clases. Estas clases, además de no centrarse tanto en la religión, también utilizaban distintos métodos, como por ejemplo el Montessori, pero eso con el franquismo se termina. Entonces,
pues las clases tienen que ser más religiosas, estrictamente religiosas, debido pues a Franco, que creía mucho en Dios. Y bueno, y como creían tanto en Dios, pues resulta que tenían que centrarse en todas las clases de repente. Y entonces, pues comenzaron, las maestras ya pues estaban un poco desfasadas para esa época otra vez. Entonces, pues empezamos a investigar sobre las maestras que fueron depuradas debido pues a ser mujeres y a no creer en el franquismo. Y pues investigamos, igual que los otros dos carteles, de los maquillas de las otras mujeres, por una web, y hicimos otras tablas que están ahí, pues poníamos la localidad donde trabajaban, los nombres de las maestras y dónde fueron depuradas. Eso significa que o las quitaban de trabajar o también las mandaban a sitios súper lejos de su casa. Y pues claro, sin familia y sin nadie, pues era un poco traumático. Entonces, este proyecto fue bastante interesante porque, al igual que los otros dos, si yo iba, por ejemplo, a la casa de mi abuelo y le empezaba a preguntar, y pues veías que los nombres de los maestros y las maestras que salían coincidían con los que habíamos investigado. Al igual que los maquis, pues por ejemplo, mi abuela me contó que cuando vivían en un cortijo, el dueño del cortijo dejaba pan en las ventanas para que los cogiesen y cosas así. Entonces pues es bastante interesante ver por eso. Y bueno, el año pasado también fuimos al Congreso de Navarra, al segundo, y bueno, fuimos allí pues a explicar nuestras cosas. Primero empezaron nuestras compañeras Julia, Lucía y Alba. Comenzaron ellas a explicar y desde ahí pues ya nos tocó a nosotros subirnos al escenario, a otros compañeros nuestros. Subimos, explicamos todo nuestro proyecto y también fueron muchos días de intercambiar opiniones con otros colegios y también de visitar sitios de memoria histórica, como por ejemplo el Monumento a los Caídos de Pamplona, que pues bueno, están viendo qué hacer porque mucha gente quiere derrumbarlo, otra gente quiere reconstruirlo para que signifique otra cosa, resignificarlo y así. Y también en estos días nos juntamos compañeros de distintos colegios y hablamos sobre muchas cosas que tenían que ver con la memoria histórica. Entre ellas hablamos de Tania Navarro, que fue una activista transexual que sufrió mucho durante el franquismo. Bueno, ahora toca mi parte, que ahora voy a comentar que cuando estuvimos en Navarra coincidimos con unos cuantos centros de toda la península. Uno de ellos fue Madrid, con el que ya teníamos caras conocidas, y hicimos una agrupación de centros. ¿Esto qué consistía? Que ellos primeramente venían a nuestro centro, nosotros los acogíamos, visitábamos lugares de memoria aquí en nuestra provincia y compartíamos nuestros proyectos que habíamos hecho, tanto ellos desde su comunidad como nosotros desde aquí. Y esto fue en el curso pasado, a finales del curso pasado. Compartimos experiencias mostrando los trabajos que ellos habían hecho alrededor de su comarca, de la Sierra Norte de Madrid, y nuestros proyectos de investigación, de maquis, a través de la prensa histórica y demás. También visitamos lugares de memoria aquí como el Barranco de Vilna, donde visitamos las fosas, y acudimos a un teatro organizado por las mujeres por la Asociación Feminista de Vilna. El 14 de junio de este último año, se ha hecho ya 2 años, ¿no? Hicimos un homenaje con un manifiesto poético en la entrada del instituto, donde acudieron gran parte del alumnado y profesorado, acompañado de unos proyectos finales tras una investigación a lo largo del curso. Bueno, aquí podemos ver a la hora del manifiesto poético que también nombremos los alrededor de 100 personas víctimas del franquismo que estuvieron destinadas a batallones disciplinarios del Pirineo o en prisiones, trabajando. Y lo que iba a comentar como proyectos finales, en la entrada del instituto hay una pizarra gigante, donde ahí mostramos como proyecto final, como bien dice el titular, España en una gran cárcel, ahí mostramos, dibujamos la silueta de la península con este estilo de cárcel, donde mostramos alrededor de más de 100 nombres de víctimas de esclavas de nuestra comarca que estuvieron destinados a esos batallones. Las clasificamos por pueblo
y a donde estuvieron, en el destino. Además, inauguramos un cartel en homenaje a la población gitana, ya que gran parte de nuestro instituto es de etnia gitana y de hecho las gitanas sufrían triple represión, como ha dicho José, por ser rojas, mujeres y gitanas. Dicho esto, inauguramos unos carteles, unos murales con sus nombres y sus datos, el motivo por el que o la fusilaban y demás, y también de la maestra depurada. Todo ello lo pusimos con gran parte del alumnado y demás. Aquí podéis ver el cartel que hicimos en honor a la población gitana, y aquí el homenaje a la maestra depurada, que sigue todavía puesto en los pasillos de nuestro instituto. Bueno, pues ahora vamos a continuar con el curso 25-26, que a finales de septiembre acudimos, como recibimos el Instituto de Madrid aquí en nuestra comarca, pues ahora nosotros viajamos allí a la Sierra Norte de Madrid a visitarlo, para otra vez compartir experiencias de proyectos que habíamos hecho, escuchándonos unos a otros, y visitar lugares de memoria, como el penal de Custar Viejo. Aquí podemos ver imágenes de cuando acudimos. Y uno de esos días hicimos una gincana en el barrio de Lavapiés de Madrid, conociendo más la historia en la época franquista alrededor de Madrid, y visitamos el Museo Reina Sofía. Aquí podemos ver imágenes de las 3 actividades que hicimos. Y por último, en ese día lo que hicimos es acudir a la delegación del gobierno, donde pudimos conocer a la delegada y a la subdelegada del gobierno de Madrid, y les contamos los proyectos que estábamos haciendo y demás, y ellos estaban encantados de estos proyectos. Por último, de este viaje marchamos a Navarra para una agrupación de unos 24 centros juntos para compartir experiencias de todos los proyectos que han realizado alrededor del país. Había gente de las Islas Canarias, de Asturias, de Huelva, y compartimos experiencias allí junto a y visitamos lugares de memoria, como aquí podéis observar, como unos búnkeres en el Pirineo. Hicimos una ruta en el Pirineo por la que muchos prisioneros intentaban huir, que muy pocos lo hicieron, y ver las condiciones de esa ruta y sin poder comer, y ver lo duro que era para muchas personas vivir aquella época. Nos contaban algunos testimonios había personas que huían sin piernas, no comían nada, algunos se ahogaban. Y bueno, y por último me faltó comentar que en esta visita a Madrid hubo una exposición muy importante por parte de una asociación de presos y represaliados del franquismo llamado La Comuna. Acudieron unas cuatro personas, 3 de ellos eran hombres 4 y 1 era mujer, y contaban su experiencia durante el franquismo. A mí personalmente la que más me impactó fue la mujer, porque contaba cómo ella trabajaba y el uso de la peluca en esa época, lo mucho que sufrió y demás. Y por último, allí pudimos observar unos objetos identificados extraídos de una fosa en torno a esa comarca de la Sierra Norte de Madrid. También lo importante de este encuentro en Navarra fue que estos 25 centros, los alumnos, elaboraron un manifiesto, tal y como están las cosas hoy en día, del estudio de que se lleve la memoria histórica a las aulas y que se desarrolle, y fundamentar un poco la educación en el humanismo, en las humanidades y sobre todo también en el antifascismo. Al final es redundante todo. Y ellos, entre todos los alumnos, elaboraron un manifiesto que se publicó en redes, y bueno, ahí podéis ver imágenes de todos ellos debatiendo, por un lado los alumnos y por otro lado los profesores, ¿vale? Y luego ya para acabar, pues claro, aquí vemos que son alumnos que se han apuntado y que son, de ciencias, letras, les gusta más o menos. Consecuencias de todo esto, coleguillas, es que en este caso Erika, tanto Erika como Manu,
han decidido seguir sus propias investigaciones de memoria histórica y han participado en el congreso un concurso de Eustoria Iberia, que lo organiza la Real Maestranza de Ronda, y han presentado sus proyectos de investigación, que este año eran sobre las raíces familiares. Entonces han tenido su valoración y su premio, y ahora van a explicar un poco en qué consistió y qué supuso para ellos esta participación y esta investigación. Bueno, pues como bien ha dicho José, nosotros dos hemos participado en el proyecto y bueno, al final hubo un premio. Y voy a empezar yo contando mi opinión acerca del proyecto. Al final yo empecé pues, por pura casualidad porque dije, bueno, mi abuela tiene un apellido bastante raro aquí en España, que es Alifa. Entonces pues yo empecé y dije, bueno, voy a buscar su árbol genealógico. Pues por pura curiosidad, para ver dónde me llevaba, empecé a ir a la iglesia todos los domingos, mientras el cura daba la misa yo me metía ahí y me dejaba mirar los papeles. Y así pues saqué generación tras generación hasta que al final me mandó a otro pueblo y bueno, en el otro pueblo no fueron tan buenos, pero bueno. La cosa está en que al final conseguí el árbol hasta el siglo XVI y además de eso también hice un trabajo, le pregunté a mis abuelos, a mis tíos abuelos, a mi abuelo por parte de padre, sí que les pude preguntar a ellos, entonces ellos me contaron su vida. Y mi abuelo por parte de madre, debido a que ellos están fallecidos, pues al final hablé con una hermana de mi abuela, que sí que vive, y así pues fui montando la historia familiar y al final fue una experiencia muy enriquecedora, además de interesante, debido a que yo no sabía quiénes eran muchísimos de mis familiares, pero al final pues pude recopilar bastante información. También, sobre todo, me centré en las migraciones, ya que mis abuelos vivieron en Holanda durante mucho tiempo. De hecho, tuvieron a mi madre y a mi tío, y a uno de mis tíos allí. Y también, pues, cómo era la vida allí, cómo se juntaban en el centro de España todos, las fiestas que celebraban allí. Y, pues, eso ha sido muy interesante de investigar. Y ahora, pues, Manu va a contar su trabajo. Vale. Pues como dice José, yo soy también estudiante de ciencia, entonces el tema de memoria histórica ha llegado bastante reciente a mí. El tema de investigar históricamente pues, fue principalmente a partir de segundo de bachillerato, gracias a una primera situación de aprendizaje, como él ha dicho anteriormente, que se llamaba Me duele España. Se refería a una frase de Miguel Unamuno, cual fue destituido en la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Al ser destituido dijo pues, que le dolía España y tal. Y a partir de ahí empezamos una breve investigación, una investigación que presentamos en un concurso de Murcia de todas las actividades de memoria histórica que habíamos hecho durante ese curso. Pues habíamos visto películas, habíamos leído libros, reflexiones, lo juntamos, lo presentamos ahí y pues conseguimos un así que eso fue como el inicio. Ahora bien, este es el trabajo que hemos presentado este año, que ha sido como la continuación. Empezamos en verano, fuimos un poco a contrarreloj y estuvimos buscando o intentando conocer cuál fue la historia de mi bisabuelo, Manuel Domingo Valdivia, en un batallón disciplinario de soldados trabajadores. No sabíamos exactamente dónde estaba mi bisabuelo, tal. Yo lo único que tenía era el testimonio oral y a partir de los contactos que tenía José, como Juan Carlos García Funes, que hemos visto por ahí, Ana Esteban, que en mi pueblo hizo una investigación sobre su tío abuelo, también el de José Esteban, ¿sí? José Esteban. Pues intentamos seguir un poco los pasos de esta gente que ya tenía trayectoria en el sector y montamos lo que es nuestra investigación. Al final, de lo que era un testimonio oral, de saber que mi bisabuelo estaba en un campo de concentración, llegamos a conocer que estuvo exactamente en Cádiz, en Jiménez de la Frontera, en el batallón 22, en el batallón 17, y a partir de ahí también como que ya cerramos esa historia, ya sabemos que ese testimonio oral era verídico porque comprobamos con documentación del Archivo Militar de Guadalajara que eso había ocurrido de verdad. Entonces, reivindicamos eso, que para trabajar la memoria histórica hay que trabajar con fuentes primarias, que son testimonios orales o esta documentación directamente de un expediente militar. Y eso fue un poco, conseguimos el tercer premio. Muchas gracias, quiero agradecer también a José, porque siempre que le propongo algo de investigar históricamente está ahí. Así que, nada. Bueno, que con alumnos así es muy fácil también. Casi lo hacen ellos todos. Yo te quedo agradecido, pero gracias. Y bueno, ya para acabar, que este proyecto al final, lo que lo entendemos, lo que siempre se señala a la gente para acosar,
Y lo que pretendemos con este proyecto es señalar, pero para reivindicar, recuperar la memoria y dignificar a toda la gente que sufrió cualquier tipo de represión. No solo los fusilamientos, la represión a homosexuales, gays, lesbianas, a gitanos, a las diferentes vías de represión, y recuperarlo y ponerlo sobre la mesa. Y esa es la idea de este proyecto. Si Victoria quiere pegar decir algo más. ¿No? Nada, Sí, como sí, más sí. allá. Que creo que se ha explicado todo, pero que estamos como estáis con estos debates en educación, esta es la parte para José y para mí más importante de esta experiencia de estos años ha sido, bueno, como historiadores que nos formamos en principio para eso, para investigar, y luego después vino la docencia. Es muy interesante poder trabajar con los métodos de la historia, que han hablado de fuentes primarias y demás, con tus alumnos, y ver que se puede aprender historia de otra manera, que es mucho más significativo que hacerlo leyéndote libros de memoria o copiando y demás. Y luego la experiencia también de que verdaderamente cuando también se trabaja la historia local o regional, familiar, pues se aprende también mucho más y ya se conecta con otras cuestiones que no son más directas y nos emocionan más y nos tocan más, pero que no por ello restan importancia al conocimiento de la historia. Por suerte ya no estamos en la historia positivista de las grandes batallas, los grandes nombres, y nombres como los que han salido aquí, Olla Fría, José Esteban, todos estos hombres o mujeres como la madre de Monse, pues también fueron protagonistas de la historia, y que lo recuperen ahora estudiantes, pues yo creo que es una de las cosas más guay, como decíamos antes, que hemos podido, bueno, que yo he podido hacer personalmente, y José creo que también. Y como dicen ellos, te peta la cabeza. Sí. Y ya está. Agradecerles la exposición que acaban de hacer de su proyecto, fantástica, magnífica, nos han dado detalles absolutos de 4 o 5 cursos de trayectoria, pero el Ateneo de Granada tiene una de sus premisas importantes, que es el debate. Es decir, ahora tenemos que darle la posibilidad al público asistente que puedan hacer algunas de las preguntas que consideren o plantear alguna cuestión a la mesa. Esa es la idea. Bueno, yo en primer lugar felicitar a Victoria, felicitar a María, felicitar a Erika, felicitar a José, Hugo, felicitar a Erika y felicitar a Manu. No sabéis la suerte que tenéis como profesores, como maestros, que hoy se llaman maestros, de tener esos alumnos tan excelentes, y no saben los alumnos lo que tienen con los profesores tan excelentes que tienen. Yo hice magisterio hace ya muchos años, y después de hacer magisterio, fijaros que mi maestro, a ver, los libros de texto entonces eran de Víctor García, que para más INRI, pues este hombre era numerario de los Budey. Imaginaos la formación que yo como maestro tuve. Después me fui a la Facultad de Pedagogía, a la Facultad de Filosofía, y hice historia contemporánea, y ahí ya al final, estoy hablando de los años 90, cuando yo ya llevaba 12 o 13 años trabajando como maestro, ya pude ver algo de la guerra civil, pude ver algo de la república, pero bueno, de una manera también, mira que había buena gente, buenos profesores, pero muy rápida, de una manera también muy anecdótica. Por tanto digo que no sabéis la suerte que tenéis, porque yo, que podría decir soy historiador, yo no soy historiador, yo tengo el título de licenciado en historia, pero sé bastante de historia, y utilizando una metodología totalmente distinta en mi aprendizaje de la que estoy utilizando vosotros. Soy realmente afortunado. Eso de trabajar con fuentes primarias, eso no se hacía entonces, en mis clases no se hacía eso. En mis clases cogíamos los libros y estudiábamos el libro, y punto pelota, era la escolástica pura.
Y bueno, es verdad que hay un par de cuestiones que ha señalado Victoria y que en algunos momentos también yo, en alguna correspondencia con José María, le he dicho que es verdad que la gente, que no se dan determinadas cuestiones, pero hay currículum abierto, como tú muy bien has explicado. Y hay, por ejemplo, efemérides como esta del 14 de junio, Día de la Memoria, que no se lo plantean, pero no se lo plantean porque no quieren, y no porque haya impedimentos legales, es que no se lo plantean porque no quieren los enseñantes, los maestros y la gente que hay en el instituto, porque lo más cómodo es el libro de historia, y lo más difícil, lo más duro, lo más trabajoso, pero lo más gratificante para vosotros y para los alumnos es trabajar como estáis trabajando con fuentes primarias, con las lecturas de Braserico y con la gente que lleváis allí y con la experiencia de vuestros abuelos, de vuestros padres. Y esa era mi pregunta después de estas elucubraciones, ¿no? ¿Cómo reciben vuestros padres, cómo reciben vuestros abuelos esa bendición de ayuda que les hacéis? ¿Y cómo reciben el resto de los compañeros, del resto de profesores, y cómo colaboran el resto en este tipo de proyectos? Julio va a llorar. A ver, yo había hablado de este tema con mi abuelo y sí es verdad que hubo uno de ellos que siempre me evitaba la palabra, como que siempre cambiaba de tema, pero después de la primera exposición de memoria que tuvimos en el centro, él pudo asistir y yo me acuerdo que mi abuelo en casa se rompió a llorar porque ver algo tan doloroso para él que incluso 50 años más tarde no es capaz de nombrar, que su nieta le ponga voz y le diga no, pero es que no pasa nada, es que pasó esto, esto y esto y vamos a reivindicarlo y a ponerle luz. Pues fue el mayor regalo que le pude hacer a mi abuelo. No sé, a mí la verdad es que esa parte humana fue la que más me ha llenado del proyecto. Yo un poco lo mismo, siempre me ha contado mi abuelo que la historia de su padre, que había estado en un campo de concentración, pero no sabía exactamente qué. Y me acuerdo un momento que sí tengo marcado en la memoria, cuando yo pedí la documentación militar al archivo y me llegó el correo, lo primero que hice fue llamarlo y contarle, mira, ha pasado esto y tal. Y ya pues se puso súper contento porque había recuperado la historia que él había oído de su padre, pero no sabía hasta qué punto era cierta. Entonces era como una satisfacción, una muy buena satisfacción personal y familiar, porque al final es recuperar eso que daba como una historia. Yo pues igual cuando estaba haciendo el árbol genealógico, yo iba los miércoles y los domingos, que son los días que abre la iglesia en mi pueblo, iba y después de ir a la iglesia, iba a la casa de mi abuela y le decía, mira abuela, tengo estos familiares, tal cual, y se le estaba contando y era como que pues yo me sentía bien y pues claro, mi abuela también porque al final estaba recuperando a su familia. Y bueno, a mi abuela sí que es verdad que al principio le costaba un poco hablar y me decía, yo no sé nada, pero después pues me iba diciendo cosas y mi abuelo siempre me lo ha contado todo. Yo le preguntaba y me lo iba contando y ya está. A ver, yo por mi parte, pues antes de este proyecto, pues nada, desconocía el tema total, pero ahora que le cuento de qué va el proyecto y demás a mi abuelo, además, hasta que no le he contado en qué consistía o qué hemos hecho aquí, no me ha dicho. No, sí que es verdad que ya a raíz de este proyecto se me ha dicho que, no sé si su abuelo o su padre, total, que lo pillaron escuchando la radio y lo metieron en la cárcel. Entonces me contó cómo luego fue él, que él era pequeño y la mujer al cuartel, allí con una pila de mujeres y ves como en la misma habitación del salón hay una radio colgada o como 1000 cosas antiguas que tienen colgadas, pero no entienden el significado de por qué eso está ahí colgado. Y no sé, a veces desconocemos cosas que tenemos tan cerca que deberíamos de darnos cuenta. Bueno, yo es que ya lo saben, los maestros, el instituto es un agujero negro de tiempo y de espacio. Tú entras allí y pasa de todo en las horas que estés. Pero cuando te llegan, aunque tú les preparas material y más o menos sabes que pueden devolverte, cuando te vienen con historias dices, es que dejas de hacer lo que estás haciendo, porque
te dan más ganas de seguir preparando más cosas. Uno que dijo que su abuelo vio como el cura de, no sé si era de Bogarre o de no sé qué pueblo, le tocaba a los niños o le tiraba de las comidas como si fueran perros. Ellos mismos que lo ven como si fuera una película de Netflix, cuando empiezan a ver con sus abuelos todo esto, pues lo que dicen ellos, que les peta la cabeza. O la carta que hemos visto de esta mujer de la Cruz Roja Internacional, Edna York, creo que no sé qué alumna fue, que vivía en la misma calle, en la puerta de enfrente. Dice, pero si eso es la puerta de enfrente de mi casa. Entonces dice, ahí te da igual el currículum y que si vas a llegar a los griegos o a los romanos o no. Eso el currículum ya te da igual, lo que quieres es tirar por ahí. El problema es eso, el tiempo, el espacio, los recursos para poder desarrollar proyectos así. Pero que a nosotros mismos nos peta la cabeza, porque ella y yo somos de formación de historia antigua y nos hemos ido formando a medida que nos hemos interesando y hemos ido aprendiendo de ellos. Sí. Lo que empieza por un lado y al final ellos mismos te van llevando para otro lado. Yo he disfrutado como un loco leyendo los trabajos de ellos este verano y aprendiendo cosas. Y mira que hablamos de la migración a Suiza, les proyectamos la película esa de un franco 14 pesetas, pero claro, cuando te lo dicen ellos y dices, pero ¿y esto? Pues se te va la cabeza, ¿vale? Sí, a mí me sorprendió mucho cuando en la exposición, lo que contaba Julia, como vinieron muchos abuelos de los alumnos que habían preparado la exposición, me sorprendió mucho porque yo había visto, bueno, todos lo hemos visto en la tele, estos niños que cantan o que actúan y hay toda la familia súper orgullosa y demás. Y a mí me impactó muchísimo ver, por ejemplo, el abuelo de Manu, que explicó una parte, o sea, llorar de la emoción de ver a su nieto contar la historia de nuestro país. Es que fue muy impactante, o lo que comenta Julia de su abuelo. Era abuelo y abuela orgullosos de sus nietos por ser capaz de contar algo que ellos mismos todavía estaban muy, o lo tenían muy dentro y no lo habían sacado, y que los familiares de los alumnos que participaron se sintieran muy orgullosos de su nieto o de su hijo por hacer ese proyecto, presentarlo y además pues también te emociona como docente, porque dices, bueno, pues la educación pues también puede servir para juntarnos una tarde a hablar de historia de España, ¿no? Y en comarcas como donde está nuestro instituto, que están bastante deprimidas económica y socialmente, que el centro educativo sea el sitio que propone actividades culturales, pues también habla de que en este tipo de centros también se pueden hacer muchas cosas, que el alumnado, bueno, lo estáis viendo aquí, han venido hoy 4, pero es que han sido muchos alumnos los que han participado, los que han trabajado, los que están aprendiendo y los que nos están enseñando a nosotros como profe y como historiadores también. Sí. Pero yo voy a hacer una triple felicitación, en primer lugar a todos vosotros, docentes y alumnos, porque creo que es un gran logro poder hacer una labor educativa de este estilo, en donde habéis unido la parte emocional, que es lo que mueve ahora mucho a las masas, con la parte más racional y además llevándolos hacia la investigación pura y dura, que es al hecho, al dato. Entonces, para mí eso es lo más hermoso que se puede hacer en la enseñanza, y es combinar ambas cosas, porque si no cogíais la parte emocional, que es lo que actualmente con las redes y esto está moviendo a las masas, no podías tampoco movilizar, y al mismo tiempo llevarlos por ese camino del aprendizaje y de la investigación y del dato también al final, o sea, no del cuento, del bulo. Así que mi mayor felicitación a vosotros. La segunda al Ateneo por haber tenido el acierto, ¿no?, de invitaros, y por tercer lugar me felicito yo a mí misma por estar aquí, porque he aprendido muchísimo y estoy encantada. Y ahora viene una pregunta que tengo más, pero por lo menos una. Durante muchos años había hablado de Mauthausen, o sea, de los campos de concentración. Durante toda mi vida, que yo ya tengo muchos años y sí que he vivido una posguerra, y de esos silencios, porque claro, los abuelos de estos niños no son mis abuelos, serían como mis padres, o más, o como yo, ya casi, no, los abuelos vuestros serían casi como yo. Entonces, claro, yo vivió más esa vida y esa
guerra, ¿no? Yo nací al final de los 40, unos años durísimos en España ya. Bien, y sé mucho más que vosotros pues, de todo ese mundo y el submundo. Pero hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, en la época ya casi actual. ¿Por qué cuando hablamos de los campos de concentración? Yo tengo una respuesta también, pero os pregunto a vosotros. Siempre nada más que se habla de los judíos. Y siempre he dicho, y los españoles, y los miles de españoles que estaban allí, y los gitanos, y los homosexuales. Allí no solamente estaban los judíos, aunque fuera una mayoría. Entonces, claro, yo tengo la explicación de la propaganda, de que Hollywood es del capital judío, de que todas las películas, pero ¿por qué nunca hablamos, cuando hablamos del holocausto, por qué no es que se habla de judío? No, ¿por qué no se reivindica tanto y tanto español como sufrió, vivió y murió en esos campos? Porque hay unas razones, porque, bueno, eso ya... Porque eso siempre me lo he preguntado, lo llevo reivindicando décadas, así, diciendo, ¿pero por qué siempre hablamos? Y os pregunto a vosotros que habéis investigado más y sabéis más que yo, por lo menos una pregunta ahora. No, si esa era la idea de los deportados de la comarca, reivindicar el papel porque fueron, no sé si 7.000 españoles, más. Se cuentan 15.000 españoles. Claro. Gracias, bueno, eso es unas cifras que no están verificadas. Eso es, y gracias a unos españoles se saben todas las perrerías que hicieron con los nazis, con los judíos. Con los judíos y con ellos. Y con ellos, sí, claro. Por ejemplo, en el mural que hemos puesto de los gitanos, hemos puesto el triángulo marrón con el que identificaban a los gitanos. También queremos empezar. El problema de esto es que no tenemos ni tiempo, ni recursos, ni nos da la vida para poder dedicarnos a todo esto. Pero también la idea de recuperar, a incorporar a la comunidad gitana es precisamente esa, la represión gitana, la represión al colectivo gay, con los campos que había en Fuerteventura, creo, el de Tefía, las leyes. Ahora queremos ir incorporando también cosas de la transición, que parece que el franquismo solo tardó en los años 40 o 50, pero la represión a las mujeres hasta los años 90 era el patronato y los robos de bebés, y hasta los años 82 era delito ser gay, por ley. Entonces queremos incorporar todas estas diferentes vías de represión. El problema es que pues, ellos tienen sus cosas que hacer, van de culo, nosotros no tenemos tiempo. Perdona, no es que no me refería a vosotros. No, ya. Por el colectivo, sí. el colectivo común, siempre cuando se piensa en esto, siempre se nombra más que al judío. Claro, ese es el mismo pensamiento que tenemos nosotros, claro. Y nos lo planteamos. Y es un sesgo informativo que nos lo venimos arrastrando. Al final la historia es de quien la hace, ¿no? La historia de los campos la escribieron los judíos, claro. Y las primeras memorias y los primeros textos que tenemos, Primo Levi, etcétera, son judíos. Muchos españoles, en los surcos del azar de Paco Roca, cuenta la historia de un español en campo, que participa, que libera París y demás, que se encuentra con la historia, pero es que muchas han estado calladas, no han sido recogidas, porque si tú no, como historiador, como historiadora, no buscas, eso no sale por generación espontánea. El primer dirigente político español que fue a Mauthausen creo que fue Zapatero. Es que ya casi 20 años después de la democracia, ningún jefe de gobierno se le había ocurrido ir allí. El trozo que hay de memorial, creo que lo compró Francia, ni siquiera lo compró España en el campo, el trozo, quiero decir que ni siquiera desde la historia, ni desde los que hacen historia, los investigadores, se ha tratado el tema, ni desde la parte política se ha hecho. Para el Ayuntamiento de París hay un homenaje a los españoles que liberaron París. En la 13. En la 13, ¿no? Pero en España eso no lo tenemos. Pero el rey va allí a hacer el homenaje floral. Entonces fue una combinación de circunstancias. Claro. Yo tengo una pregunta, y es que me gustaría saber si sois pues un grajo blanco, porque como participáis en estos años, habéis estado asistiendo, como hemos podido ver, a distintos congresos, encuentros y demás. Me gustaría saber si a nivel de Granada, en primer lugar, y a nivel de Andalucía, hay otros centros educativos de secundaria, institutos, que estén trabajando, como vosotros, la memoria histórica y democrática. Así tan locamente como nosotros. Creo
Pero es verdad, el problema de esto, esa es la idea de las reuniones de Navarra, es que se hace más de lo que se cree, menos de lo que se debería, pero más de lo que creemos. El problema es que no nos enteramos entre nosotros. Entonces la idea de estas reuniones es crear lo que se ha llamado red memoria, para que todos los centros que trabajan memoria de alguna manera estemos conectados y enterados entre nosotros. Porque yo en Granada no sé si en Granada están haciendo cosas sueltas así en Santa Fe, profesora que ha hecho algunas actividades sobre memoria, con la transición, pero también es que no nos da tiempo a pararla a buscar. En Cádiz yo sé que hacen un montón de cosas, llevan mucho tiempo con la casa de la Sauceda, allí lo tienen muy bien montado, tienen una biblioteca, un archivo, y siempre hacen muchas cosas, Huelva, Cádiz, pero aquí no sabemos nada. Y aquí mismo no sabemos si en Granada, en Motril, en Baza, seguramente hay gente que está haciendo cosas. También lo que facilita esto es la continuidad de los profesores en los centros. Pues si yo estoy un año pero el otro no, pues puedo hacer una actividad o dos, pero eso se queda ahí. Y yo voy a otro centro y me ponen pegas, o me lo prohíben, o los niños no responden. Entonces es un poco un cúmulo de cosas, pero que sí se hacen cosas. Vamos, hay varias palabras. Sí. ¿Yo? No. ¿Ella? Amarillo. Yo. Chaquetilla amarilla. Buenas tardes. Perdona, No pasa nada. ¿Cómo te llamas? Soy Rosa. Buenas tardes a todos. Daros la enhorabuena una vez más. Y yo que soy nieta, sobrina nieta de represaliados, de fusilados, de represaliadas, os agradezco mucho las investigaciones, porque en parte son también las mías. Os quería hacer una pregunta. En las maestras depuradas había encontrado en algunas que tuvieran que afiliarse a la sección femenina de la Falange para poder seguir ejerciendo. Porque yo sí las he encontrado, las mujeres que yo he investigado, que han sido 85. Sí. Hay 3-4 maestras que le ofrecieron, para volver a trabajar, le ofrecieron afiliarse a la Falange. Entonces quería saber si había más casos como los míos, si vosotros habéis encontrado algo así. Lo que hemos hecho es que el problema de esto es que no nos podemos profundizar mucho. Lo que hemos hecho, lo que han hecho básicamente Erika y Hugo y algunos alumnos, ha sido un vaciado de datos básicos, nombres, lugares y años de depuración. Pero no hemos podido acceder a la documentación, porque es que esto lo hace 4 a 6, a lo mejor este último año fue un día a la semana. Entonces no da tiempo, ni el pueblo que digo, el límite, la limitación del tiempo y los recursos. No tenemos el privilegio de, por ejemplo, como en la universidad se tienen tiempo, recursos, gente que se dedica a eso, o gente que se dedica a investigar con más tranquilidad, pero en este caso lo que sí han hecho ellos ha sido eso, vaciar documentación, para por lo menos tener los nombres y los datos básicos. Y con el tiempo la idea es eso, ir profundizando. Sí encontramos, cuando investigaron las mujeres, que en Colomera había un grupo de 13 mujeres que formaban parte del comité antifascista de Colomera. La Asociación de Mujeres Antifascistas. Hemos estado hablando con la FAL, la Federación Anselmo Lorenzo, y no sabes nada, nadie sabe nada. Pero en todos los pueblos se constituyeron, claro. En los míos, en todos. Y entonces, el problema es que no tenemos en los archivos, el archivo de Ignacio abre el viernes, y el viernes de 9 a 12, pero claro, si tú tienes clase, no puedes ir. Entonces, esa es la limitación que tenemos. Consultamos, por ejemplo, ha hecho mano el archivo digital. Lo que esté digitalizado es más accesible, pero por ejemplo, a Ávila le solicitamos documentación hace 2 años y todavía estamos esperando. Ese es el problema. En Guadalajara han contestado rapidísimo. Y a Ávila preguntó hace poco pero no bien. Claro, ese es el problema que tenemos, que la idea es profundizar y ver, ahora por ejemplo con las mujeres de Vilna, las costureras, poder también tirar por el hilo de la represión de las mujeres, que es lo que queremos hacer con la agrupación con Madrid, dedicar la segunda a la represión de las mujeres. Ellos a través del patronato, nosotros a la represión de las mujeres en Granada, porque el movimiento feminista, anarquista, femenino en Granada, en los años 20-30, fue de lo más, por eso hay tanta represión en España, con tantas mujeres ejecutadas. Es que en la provincia de Granada yo creo que es
un caso excepcional en todo el país, porque creo que es la única provincia que quedó fraccionada en tantos trozos durante tanto tiempo. Entonces, los núcleos de represión o la represión fue por barrios y por años y por meses, porque la represión que hubo en la capital y en La Vega llegó en el 36 con el golpe. En mi comarca, o en las 3 comarcas del norte, llegó a partir de marzo del 39 o de abril del 39. No tiene nada que ver una época con la otra, había habido una guerra por medio. La crueldad seguramente fue la misma, pero no es el mismo contexto. Entonces yo creo que es la peculiaridad que tiene nuestra provincia. El problema es que no tenemos ni tiempo ni nada. Vale, Nombre, por favor. yo me llamo Yolanda y soy profesora en el Instituto Albaicín y quería daros las gracias sobre todo porque estoy emocionadísima, sobre todo llevo un montón de tiempo dando clases y es que me emociona un montón ver al alumnado con las manos en la masa y expresarse de esa manera, pues me ha gustado muchísimo, así que muchísimas gracias y enhorabuena. Y por otro lado, pues yo os sigo a través de... Yo llevo las redes de la biblioteca, yo no tengo red social, pero llevo Biblio Albaicín y entonces soy fanática. Y entonces siempre estoy como pendiente de todo lo que hacéis y de aquí viene la pregunta, no me quiero extender, por si más gente quiere consultar. Pero mi pregunta es, la sensación que transmitís es como que todo el instituto camina como en el mismo sentido y digo, por favor, pero qué envidia más grande. Me emociona muchísimo y quería saber si a la hora de llevar a cabo vuestros proyectos tan inspiradores os habéis encontrado inconvenientes, palos en las ruedas, miradillas o no sé, ¿sabéis lo que quiero decir? O todo el mundo comulga con este proyecto tan maravilloso. Dejar directo al fondo. Iba a decir una boca, pero quería esperar al final. Yo tengo la suerte de haber pertenecido al equipo directivo de IES Monte Oriental desde que comienzo el proyecto. Ahora tengo la suerte de ser el director. Y bueno, a tu respuesta diré que ellos trabajan de una manera apasionada y hace que mucha gente se vincule a ellos con alumnado, claro, pero queramos o no, esto es una tendencia en muchos casos que la gente cree que está politizada y hemos encontrado compañeros que pues, han encontrado pues, una barrera, por ejemplo, en el propio departamento, ¿no? Hay casos que han sucedido, pero no importa. Yo creo que lo importante es que trabajan con pasión y teníamos un antiguo director que comenzó con esto, que hablaba de la marcha de aceite. Ellos son el aceite que se va extendiendo en un papel y que se suma, pues bienvenido y que no hay problema. Y yo también quería decir cosas, perdón, pero vengo con un poco de tiempo. Hay cosas que yo sé y que ellos no han contado. Y creo que es bueno que a lo mejor sepáis, pero con pincelada. De los 6 que hay, ya hay 3 que no están en el instituto, pero siguen vinculados al instituto, al proyecto y han venido aquí a contar, ¿no? Y creo que eso ya dice mucho de la profundidad del aprendizaje y del interés, ¿no? También hay que decir que tanto José como Victoria tienen unos orígenes alejados de Ignacio, de los Montes Orientales, pero han aterrizado, como cualquiera de nosotros, en los destinos donde trabajamos y han echado raíces ahí y han trabajado con generosidad, estableciendo conexión con alumnado y con las familias. Y creo que eso también es muy importante porque han hecho suya la comarca y bueno, con todo el trabajo se nota. Y luego lo ha dicho José varias veces, pero yo lo quería poner en valor. Y es que educación, hay muchos proyectos muy bien financiados. Hay proyectos que tienen, no voy a decir porque no quiero criticar nada, ¿no? Pero este proyecto en concreto tiene 0 euros de financiación y sale hacia adelante porque son profesores excepcionales. Hay muchos profesores en el instituto y muchos son maravillosos, pero ellos son excepcionales y creo que es una suerte
bueno, hacemos aquí con ellos y con este proyecto, que de hecho tiene una difusión enorme con un presupuesto cero, que a veces poco a poco va cuajando y empiezan a recuperar. Muchas gracias. A ver, por una parte, cuando os veo aquí sentados, dos profesores y 4 alumnos, dando una buena noticia, y la buena noticia es que se está investigando sobre una zona, se está investigando en el territorio, se sacan una serie de resultados tremendamente positivos, pero es local. La segunda parte es que os habéis conectado y mi pregunta va por la red de profesores y la red de alumnos, la red de institutos, porque claro, esto es muy valioso, tremendamente valioso, pero si se queda en Ignayor, pues queda, valioso es, indudablemente, pero eso se necesita una red que divulgue no solamente en los medios, sino que eso con personas, ¿no? Estas reuniones que tenéis, ¿verdad?, en Pamplona, ¿no?, en Navarra, a mí me parece, vamos, la madre del cordero, eso es genial, porque el problema que muchas veces hemos tenido los profesores es que pequeñas cosas que se han hecho ahí en el Instituto, por ejemplo, Albaicín, que hicimos en el Instituto Albaicín, yo estoy segura que nadie lo sabe, porque se quedó pues, en el grupo de alumnos que participó y en los profes que tuvimos, pero claro, la dimensión de red, o algo que me mandaste tú de una red de profesores de educación antifascista. Ah, sí, verdad. Sí, yo soy Soco. Ah, vale. No te conocía. Entonces, claro, a mí me parece eso fantástico, porque es lo que va a dar fuerza, lo que puede proporcionar que permanezca y que eso tenga una dimensión mayor. Cuando nos hablan muchas veces de que la gente joven que está interesada solamente en movimientos fascistas o no sé qué, pues pasa es que no. Quiero decir que sí, pero que no, que esto hay que divulgarlo, que realmente es un valor. Yo no sé si sabéis la dimensión que eso tiene, la dimensión tan enorme que eso tiene. Ellos no son conscientes y el problema es, te explico a ti, que tú sabes lo que es, pero que el problema es que siempre se le pone el micro a los que dicen bocaná. Pero es que los otros, es que lo vimos el año pasado en los debates, los niños, y el otro bando se calla. ¿Qué queríamos hacer? Darle argumento a los otros para que contrarrestaran ese diálogo, ese discurso. Y lo hacen muy bien y lo hacen con argumentos. De tal manera que quedaban acorralados y entraban en el típico bucle de ya. Y Erika da un ejemplo claro. Y la compañera de orientación que está aquí lo veía y flipaba pues como yo, porque son cosas que no estaban ni planificadas. ¿Qué pasa? Que siempre nos centramos en los que pegan a narío, pero los que tienen que defender eso, nunca se les da el mismo, o el profesor dice, bueno, de esto no se habla y no sé qué, pero es cuando hay que hablar, es que hay que dejarles que hablen ellos, para que ellos mismos se queden en evidencia y lo ponen el micro a los que no se creen ese discurso. Y ya está bien de no decir soy antifascista. ¿Qué tiene de malo eso? Si os fijáis en los murales, ya colgamos dibujamos la bandera antifascista ahí. Hasta hace 2 o 3 años, hasta que se nos ocurrió y dijimos, ¿y por qué no? Algún profesor dijo, hombre, pero ¿qué tiene de malo esto? Si estamos hablando de derechos humanos, la ley lo permite, lo ampara, no lo facilita, pero te lo ampara. Ahora, por ejemplo, además, el instituto se ha creado en la aula de disidencia con la compañera Gema. Y eso es otro petardazo. Y hay gente que no lo sabe lo que es el aula de disidencia, ni sabe qué se está haciendo, y los alumnos cada vez están más implicados y trabajamos más conjuntamente. La idea es eso, educar, no tenemos que educar en valores y que sean críticos y que tengan opiniones y tal. Y los derechos humanos, la democracia, pues vamos a hacerlo, vamos a dejarnos de... Hay que trabajar. Es que hay que ponerse en el barro. Hay que ponerse mano a la si obra y trabajar todo esto. Como decías, nada, es que es verdad. El crítico no sale por venir El que puede hacer que haga, igual que difunde el fascismo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y lo de la red esta de profesores de educación, o sea, antifascistas de educación, ¿eso exactamente en qué consiste?
Ahora mismo es ver cuántos somos. Porque el problema es que no sabemos quién es quién. Y saber cuántos somos y ahora, a partir de ahora, vamos a organizarnos y vamos a hacer cosas. Porque si no, nunca se hace nada. Bueno, el Ateneo ya estáis viendo que da oportunidad que estas cosas se divulguen y salgan a la luz y se conozcan y demás. Que para eso estamos también. Sí, es una cosa muy breve. Lo primero, dar la enhorabuena a los profesores que participan en el proyecto. Es una alegría ver este tipo de investigaciones porque la verdad que sorprende muchísimo. No hace falta decir que vamos con muchísimos años de retraso en el tema. 50. En la comarca de los Montes Dentales quizás más todavía, mucho más. Yo vivo en Granada, pero soy de la comarca, soy de gobernador. Y como ejemplo tengo que decir una cuestión. Yo publiqué hace 4 años un libro en el que investigaba cosas locales relacionadas con este tema que estamos hablando esta tarde. Y para que los alumnos se hagan una idea, hacer una idea de que yo lo publiqué en 2021 y más del 50% de los vecinos y paisanos que me compraron el libro, me lo compraron a escondidas. Con esto quiero decir que todavía está el tema como está. Entonces, lo único que quiero deciros es que os animéis y que continuéis en la brecha, que si os gusta el tema, que es un tema apasionante. Y lo último que quería deciros es una pregunta tanto para el profesorado como para los alumnos. Yo me sorprende que en el 2025, que estamos todavía, las trabas y la dificultad que hay para acceder todavía a las fuentes primarias. Yo estuve 7 años, 8 años esperando para acceder a expedientes de la cárcel civil de Granada, para acceder, no te digo nada, para acceder a tribunales, a expedientes del Tribunal Militar, de los expedientes de la época, que si no lo sabéis, todos los expedientes de Granada, pues hubo un cargo muy importante que lo que decidió en su momento fue que, para que no molestaran, pues que se cargaron un camión y se llevaron todo a Almería y están en Almería. Entonces, eso es la pena de que a la altura que estamos es complicadísimo. Efectivamente, con Ávila, con Guadalajara, responden tarde, pero responden. Entonces, lo único que quiero decir es que daros enhorabuena y animaros a que sigáis en el tema. Eso tiene mucho que decir, mano, que yo en barro. Ahora, por ejemplo, el que ha dicho era el archivo de la Cancillería de Granada, la Chancillería. Sí que lo han digitalizado, puede hacer desde una aplicación, hay un montón de archivos, creo que son 200.000, pero claro, a lo mejor el familiar o la persona que te está buscando no está. Y yo solicité esa información precisamente de mi bisabuelo, el nombre de ellos tal, y lo único que me dijeron pues, esta es la aplicación, míralo ahí, pero ahora no sé qué pasa ahí, tendré que ir allí presencialmente o algo porque quiero saber si de verdad está ese archivo, porque digitalizado no está. En Guadalajara, por ejemplo, sí fueron rápidos, pero Ávila sí que tardó a lo mejor un par de meses. Ahora he escrito al Centro Documental de Memoria Histórica y me han dicho que espere meses porque el trámite para lento. Perdona, Marta, lo de la Chancillería son lo que hay de la represión en la Chancillería, son los expedientes de responsabilidad política. ¿Perdona? Responsabilidades políticas. No están todos porque no todos están, hay unos que sí de o sea que te cabe la posibilidad que lo encuentres como que no. De presencialmente quizás sí que esté, sí. Y si vas es muy fácil consultar. Vale. No tienes que sacar cita ni nada. Es fácil de gobernador decirle que hay un y el propio, cuando hicimos el cartel, el panel de los deportados, llamamos al ayuntamiento y no lo sabían. El ayuntamiento no sabía un camión deportado allí. Sí. Yo no soy de gobernador, soy de Pedro Martínez, aunque mi marido, que no es, sí es de gobernador, somos mi hermana, yo de Pedro Martínez, y es para deciros, primero daros la enhorabuena al alumnado y al profesorado. Hemos estado, no mi hermana, sino otro hermano y yo en vuestras jornadas. Hace 2 años estuvimos cuando vino la forense, bueno, salimos encantados, aquí fuimos con mi tío, salimos encantadísimos del trabajo que hacéis. Me da una envidia terrorífica, me hubiera gustado tener la edad de ellos y estar allí, estar en ese instituto. Lo comentábamos nosotros porque nosotros, imagínate, en Pedro Martínez, en los años 80, vino un maestro, como decía aquí Juan Benavides, que ya murió, que nos abrió la mente a aquellos alumnos y alumnas tan chiquitillos y empezó a hablarnos del franquismo, de la transición. Y nosotros no sabíamos nada. Nosotros llegábamos a mi casa y le preguntábamos a mis padres. Mis padres, claro, mi abuelo habían sido represaliados, habían estado en batallones disciplinarios, habían estado en trabajo esclavo, no lo sabíamos. Y a raíz de ahí fue, lo que nosotros habéis visto fue descubrir a nuestros abuelos varones y a nuestras abuelas
como decía aquí Erika, y que es una cosa maravillosa. Ojalá, de verdad, que yo hubiese, en esa época hubiese habido un instituto así, y yo se lo agradezco tantísimo a ese maestro que tuvimos y luego a mis abuelos que se abrieron, a pesar del miedo que tenían, tanto ellas como ellos, que nos contaron su historia. Y luego mi hijo, en la madrastra, que sepáis que también se hace algo, porque también hay profesores que han estado en Nayón, que mis hijos estudiaron en la madrastra, y allí se hizo también, que lo hizo mi hijo mayor, se hacían redes, investigar sobre sus ancestros y qué vida tenían en la posguerra, y fue muy bueno. Pero es verdad que son, como dicen, cosas sueltas que cada sitio se van haciendo. Y yo sobre todo ahora la enhorabuena, que os sigo en redes. Sí, hombre, vamos, yo siempre estoy ahí, os sigo en redes, mi hermano os sigue en redes, allí en Navarro cogí todo lo que había visto, porque me lo mandó mi hermano, o sea que yo soy una fanática vuestra. Así que ganáis, si queréis contestar, José Luis ya había pedido la palabra también. No, pero si está bello tampoco. No, yo no, aquí podemos estar cuando queráis. Bueno. Yo no voy a cerrar la puerta todavía. Es que lo mío me parece que tiene menos valor que lo que está apuntando aquí, porque comparto mi admiración, ¿no?, por este proyecto ejemplar. Yo he sido docente y tengo una gran preocupación por la educación y plantearía ahora una pregunta en el sentido que se han manifestado algunas compañeras, la necesidad de difundir la experiencia, el apelar a la emoción y a la razón. Se han dicho muchas cosas que efectivamente adjudican a este proyecto un valor ejemplar. Al mismo tiempo que han señalado los profesores, que me parece ya una cosa ejemplar, esa organización de una profesora de arte, un profesor de historia, un profesor de geografía, esa experiencia, me parece esencial, es lo que voy a decir ahora, que se hayan juntado para hacer una experiencia sin ningún medio, ningún apoyo, y que la hayan tenido que situar fuera del pueblo. Es decir, esto ha sido entre la falta de medios, aunque al final parece que han conseguido ustedes que sea una asignatura optativa, me parece que es muy importante. Yo aquí extendería, por tanto, la cuestión que planteo a nuestro ateneísta que presenta el acto y que es inspector, un poco cuánto no haría falta también extender estas experiencias, o sea, que impactaran en la rigidez programática del aula. Es decir, este grupo ha organizado una explicación sobre el siglo XX que me parece ejemplar, porque toca la guerra civil, episodio básico que todavía perdura en nuestras mentalidades, la migración, los gitanos. Han relacionado ahí una serie de temas, también con la geografía, de esos maquis, esa geografía difícil. Granada ha salido por ahí como un territorio especial para no solo siglo XX, sino la Edad Media. El territorio este, que es un territorio... Bueno, la pregunta mía es, ¿por qué estas experiencias ejemplares no hay un empuje que hiciéramos entre todos para que se convirtieran realmente en un centro de atención docente, seguramente de las áreas de geografía, de historia del arte y de historia, juntas, que sustituyan a las materias respectivas y que a través del siglo XX se enseña a los niños en el sentido histórico? Es decir, la historia se puede enseñar cogiendo el siglo XX, como se puede enseñar tomando la Edad Media. No hace falta recorrer el programa desde la prehistoria tal para hacer un curso de historia. Y experimentalmente cabría efectivamente a grupos ejemplares que desarrollan con esta profundidad, que contagian el sentido histórico, el sentir histórico a sus alumnos, que tuvieran esa liberación de programas, ¿no? Ustedes van a enseñar historia, geografía e historia del arte a través de esta experiencia del siglo XX. Enseñan el siglo XX en los Montes Orientales. Y en otro colegio será otro, y en otro colegio... O sea, en definitiva, una cierta renovación del aula y de la docencia profunda. Que no sea... y esto, claro, nos lleva a abolir libros de texto, a que ustedes en esos libros que nos han enseñado que leen los alumnos, que me parece claro, un periodo histórico tira de los hilos
y va para atrás hasta donde quieras y va para el futuro hasta donde quieras. Y esto es lo que se le exige. Esto es la enseñanza de la historia, por lo menos yo diría en los años de la ESO, o sea, ya en los últimos años de bachillerato, si no debe efectivamente cubrir más pero esos niños de 12 años, incluso de la escuela primaria, hasta los 14, no sé, me parece que lo que hay que transmitir es el sentir histórico, y el sentir geográfico, y el sentir artístico, porque sin la emoción tampoco aprenden nada, les resbala, les puede interesar, pero como un pasado que ya pasó. Y por tanto, ese pasado que ya pasó no interesa, no deja huella. Si no es un pasado que se moldea con el presente y que los niños lo internalizan en sus conciencias, y ellos podrían hablar mucho de cuánto esa experiencia que han tenido estudiando la memoria histórica les está sirviendo hoy, o al menos les capacita para estudiar lo que está pasando hoy en muchas áreas, ¿no? Y que no tienen nada que ver con lo que han estudiado, pero han adquirido el sentido histórico, el sentir histórico. Y esto es lo que, en definitiva, pregunto, ¿cuánto son impermeables las barreras del sistema educativo que impiden que la educación sea educación? Esto es deseducación. No me lleve a mí a ese debate. Pues claro, hemos planteado en algún momento este tipo de cuestiones. Tampoco es que haya habido una respuesta muy grande. Hemos planteado en algunas. Hemos hablado de cuestiones metodológicas, de cuestiones de currículum, hemos hablado de todo eso. Es que había que coger el currículum y hacer así con él. ¡Pum! ¡Fuera! Se acabó. Ahora viene el currículum que nosotros vamos a ir haciendo, nosotros, los docentes, los que estamos implicados en el tema de la educación, vamos a ir haciendo poco a poco. Y vamos a hacerlo con ese pensamiento, a todas esas ideas que son claves y que son las que forman al individuo, a la persona. Porque claro, hablamos tenemos que fomentar el pensamiento crítico, el sentido crítico, sí, y el sentido democrático, sí, pero bueno, luego al final, en nuestra forma de proceder, de actuar y demás, llevamos a cabo estrategias, planteamientos o situaciones donde lo democrático está allí, está inmerso para que la gente vea, el alumnado vea qué es lo democrático, cómo se fomenta eso interiormente, cómo lo trasladamos eso al estudio de la historia, de la lengua, de otros ámbitos del conocimiento. Bien, yo no quiero entenderme muchísimo. No, yo quería abrir tampoco el melón pero por añadir algo a lo que está planteado, yo también como maestro docente, me gusta muchísimo, en el sentido más clásico del término. Yo en mi caso, soy profesor maestro de lengua y literatura. Entonces yo creo que yo iría más lejos todavía. ¿Por qué parcelar? Yo siempre he sido de la opinión de que el conocimiento tanto del ser humano como de nuestro entorno, más allá de lo meramente material, es un todo, como se ha entendido el humanismo desde siempre. Y creo perfectamente proyectos similares, pueden y deben implicar distintos campos del conocimiento de distintos compañeros. Pero los profesores necesitamos, por un lado, ser capaces de dar ese salto también y de abrirnos de nuestras parcelitas cerradas a través de la formación, a través de ese propio interés y el aprendizaje continuo que debemos de tener en la base de todo, poder abrir esa mirada a unas humanidades que no se limiten a las letras clásicas, por supuesto, la ciencia, ¿no? En un centro que este tipo de proyectos también impliquen a lengua, impliquen a ciencia, impliquen a filosofía, porque la historia es un conjunto de todos estos aspectos humanos. En concreto, por poner un ejemplo, aludir a experiencia personal, yo esta mañana explicando a mis alumnos de cuarto el romanticismo como movimiento ideológico y cultural. Bueno, pues yo he empezado hablando desde el Volksgeist, he conectado con los imperialismos, con el colonialismo, le he hablado de ciencia, de filosofía, de los movimientos irracionalistas, y en un momento estaban unos alumnos conectándome ellos mismos, haciendo sus conexiones, conectando el romanticismo siglo XVIII-XIX con el auge de los neofascismos. Otro me estaba conectando con el darwinismo social, ciencia. Otro ha empezado a hablar de Nietzsche, si esto tenía que ver con Nietzsche. Y creo que ese tipo de base, tanto por la parte de los profesores
como trasladarla y que desde el propicio se pueda articular, ir articulando en proyectos transversales. Y un año como segundo de bachillerato me llamaba mucho la atención porque tenía que explicar el árbol de la ciencia y les preguntaba, bueno, ¿por dónde vais en historia? Y no iban por finales del 19 ni principios del 20, iban por Carlos V. Digo, vale, en filosofía que estáis viendo, ¿no? Los presocráticos. Digo, yo ahora te tengo que hablar de los movimientos racionalistas, te tengo que hablar de Kant, te tengo que hablar del desastre del 98, e integrarlo todo a través de una obra literaria. Claro, ¿por qué no verdaderamente se hace eso desde el propio sistema, ¿no? A ver, eso es otro debate, otro melón, ¿no? Pero creo como corolario lo que te Perdón un momento, porque no os olvidéis del PIN parental. Estamos hablando de un mundo ideal, pero el PIN parental lleva en la mesa puesta, ellos han tenido suerte, hemos tenido suerte muchos de los que hemos trabajado hasta ahora, pero el PIN parental es lo que viene, ¿eh? Y el PIN parental no es solo de las familias, sino es un movimiento político para adoctrinarnos a los profesores, a los maestros, a las maestras y a todo el mundo. A mí me tiene que poner un pie en la cabeza. Pues no nos dejamos. Bueno, ¿alguna palabra más por ahí? Yo no sé si ellos quieren contestar algo. Muchas gracias. Que se Pues desde el Ateneo agradecer a vosotros la presencia aquí esta tarde, el calor que habéis dado, el calor humano que ha habido aquí, el calor intelectual también, que es muy importante, ¿no? Para que todo circule en todas las ideas y se vayan enlazando unas con otras, y por supuesto a ellos, que son los protagonistas de la tarde.